clase. Listo. El día lunes de esta semana, pues si culminamos nosotros ya con las medidas de ubicación. Vamos a ver entre hoy y el día lunes ya terminar esta parte de las medidas de dispersión, hacer una pequeña actividad en clase también de todas estas medidas y con esto pues prácticamente estaríamos cerrando ya esto, ¿sí? Luego de esto pues ya vendría la parte de las probabilidades, hasta que se termine el semestre, hablar directamente de probabilidades, ¿ya? Entonces, empecemos. Dentro de las medidas de dispersión, vamos a hablar un poquito aquí. A pesar de que ya cuando veíamos nosotros las medidas de ubicación, hablábamos ya de este concepto, dispersión, ¿sí? Vamos a analizar este ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿ya? Supongamos que dos alumnos han realizado 5 exámenes cada uno, ¿ya? Para evaluarlos, elegimos hacer la media de las 5 notas que han obtenido, ¿ya? Alumno 1 tiene las siguientes notas. 4, 5, 5, 5, 6. Sumo todo, divido para 5, me sale la media de 5, ¿ya? El alumno 2, de igual forma, tiene también sus notas. 1, 2, 5, 8 y 9, ¿cierto? Sumo todo, divido para 5 y me sale también la media. Si se dan cuenta, en ambos casos yo tengo 5. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Y yo aquí para el alumno 2 tengo valores que son extremos. O sea, miren de 1 a 9, todo lo que varía, ¿ya? En cambio, miren aquí en el alumno 1, 4, 5, 5, 6, o sea, prácticamente todas esas notas están juntas, concentradas casi en una sola parte de todo el rango que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, con esto en mente, podemos hablar nosotros ya de la dispersión. La dispersión entonces son esos espacios con los que van a variar todas las muestras o los datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí, entre el alumno 1 y el alumno 2, ¿cuáles son los datos que tienen mayor dispersión? ¿Cuál sería? ¿Alumno 1 o alumno 2? ¿El 2? El El 2. alumno 2. Exactamente, súper bien, el 2. ¿Por qué? Porque vemos que los datos van variando bastante, o sea, tenemos grandes espacios, ¿sí? Miren, de 1 a 2, de 2 a 5, y de ahí pasamos ya al 9, incluso al 10. O sea, miren esas variaciones que hay, que en teoría pues ya serían las dispersiones, ¿sí? Esos espacios que nosotros tenemos pues entre las muestras o entre cada uno de los datos, ¿cierto? No ocurre lo mismo con el alumno 1. El alumno 1 tiene pues prácticamente casi todas las notas juntas, entonces no hay ahí tanta dispersión, ¿cierto? En el alumno 2 sí tenemos eso, mayor dispersión, y por eso el nombre que tenemos aquí nosotros, medidas de dispersión. ¿Cuándo se las aplica entonces, cierto? ¿Cuándo las podemos aplicar nosotros? Cuando tenemos precisamente ese tipo de datos, ¿cierto? Donde varían bastante uno con otro, ¿cierto? Es decir, donde tenemos justamente esa dispersión en los datos, ¿ya? Empezamos entonces aquí, bueno, aquí tenemos ya la definición. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que también nos informan sobre la variabilidad de los datos, ¿cierto? Es decir, si la distribución de los datos es más o menos homogénea y por tanto nos dan una medida sobre la representatividad de los parámetros de centralización, es decir, sobre los parámetros que ya habíamos visto con ustedes. Hablamos, por ejemplo, de la media, de la mediana o de la moda, ¿ya? El primero de ellos, y es el más básico, y es el que también ya hemos trabajado con ustedes, es el rango, ¿ya? Si recuerdan cuando construíamos con ustedes las tablas de frecuencias, había de datos agrupados, ¿cierto? Había un concepto o un parámetro que nosotros calculábamos que era precisamente este, el rango, ¿sí? Y el rango que justamente era esa diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí o no? Entonces, el rango viene a ser la medida más simple de dispersión, más simple, la más sencilla, ¿ya? ¿Qué representa eso? Representa pues la diferencia entre los valores, el máximo y el mínimo de todo el conjunto. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola chicos, ¿cómo vamos? Buenas tardes. ¿Ya?
Entonces, tenemos aquí la parte del rango. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, ¿sí? Lo habíamos calculado también en las tablas de frecuencias, con ustedes también lo vimos, y ya sabemos manejar esa parte. Entonces, indirectamente, ya en esos ejercicios hemos estado trabajando nosotros este tipo de medidas, ¿sí? Las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces, la más básica, el rango, ¿sí? ¿Qué es eso? La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Tenemos ahí la producción, la imagen, la producción, perdón, por hora de monitores de computadora de dos empresas. Baton Rouge, la primera, los iconos que están ahí en morado, y la de Tucson, justamente en la parte de abajo, ¿ya? Esas dos variantes tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, empezamos por acá. El rango de la producción por hora de monitores de computadoras en la planta de Baton Rouge es 4. ¿Por qué? Porque el valor máximo que llegan a producir son los 52, el valor mínimo 48. Entonces, hago la diferencia porque es lo que me estipula esta medida, ¿no? La diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Entonces, aquí debería ser 52 menos 48. Y obtengo aquí el 4 que tenemos aquí en la segunda línea, ¿cierto? Entonces, calculamos también el rango en la otra empresa, en la empresa de Tucson. El valor máximo es 60, el valor mínimo 40, ¿sí? La diferencia entre ambos, 60 menos 40, 20. Entonces tengo acá 20 monitores, ¿ya? ¿Qué se obtienen pues de hacer esa diferencia? Entonces, aquí vamos a ver las deducciones, ¿sí? Por lo tanto, existe menos dispersión en la producción por hora en la planta de Baton Rouge, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango es menor, ¿sí o no? ¿Ya? Tenemos entonces aquí nosotros en esta empresa de Baton Rouge, el rango era de 4, ¿cierto? Entonces, ese valor pues a nosotros nos indica también eso. Existe menos dispersión en la producción por hora en esta planta de aquí, ¿ya? Porque precisamente el rango es de 4, ¿cierto? Que obviamente viene a ser menor pues a los 20 monitores por hora que llegan a fabricar o que llegan a producir la empresa de Tucson, ¿cierto? Entonces, segunda conclusión, la producción se acumula más alrededor de la media de 50. En esta parte de aquí lo podemos ver, prácticamente toda la producción se centra en esta parte de los 50. Aquí también nosotros como media tenemos también lo mismo, pero si se dan cuenta, pues el rango es mayor. Por lo tanto, pues esa dispersión es más amplia en la empresa de Tucson que en la empresa de Baton Rouge, ¿cierto? Licenciada, disculpe que le interrumpa. Buenas tardes. Acabo de ingresar en este momento porque el internet mío está un poco malo. Soy Raúl Tucú. ¿Cómo está Raúl? Buenas tardes. Ya, Listo, ya estamos, ¿ya? A ver, continuando aquí entonces, ¿cierto? La producción entonces se acumula más alrededor de la media de 50 en esta planta de aquí o en esta empresa que en esta planta de aquí. Lo podemos ver gráficamente, ¿cierto? Entonces, como conclusión, la producción media en la planta de Baton Rouge, ¿cierto? Resulta una medida de ubicación más representativa que la media de 50 monitores en la planta de Tucson. ¿Por qué? Precisamente por esa dispersión que nosotros tenemos. Al concentrarse los datos directamente en la media de 50 aquí de estos monitores aquí en esta empresa, la media vendría a ser ya una medida representativa para esta empresa, ¿cierto? Porque los datos se concentran directamente en esta parte, ¿ya? Pero la media no resultaría ser representativa para esta empresa. ¿Por qué? Por la dispersión, ¿cierto? Por la dispersión. En ambos casos nosotros nos estamos dando cuenta que la media es 50 para ambos, pero
ahí entra ya la parte de la dispersión, ¿cierto? Entonces, de pronto aquí en Tucson no me conviene a mí decir que ellos también fabrican 50 porque los demás datos pues se disparan también, o a 40, a 60, ¿cierto? Es decir, a mayor dispersión, ¿ya? Y es ahí pues donde entran otras medidas que ya vamos a ir viendo con ustedes, ¿cierto? Entonces, vuelve aquí lo que habíamos dicho ya en clases anteriores respecto a esta parte. Depende los datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Depende de los datos que nosotros tenemos para poder elegir una medida que verdaderamente sea representativa para ese conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, para Tucson, aquí por ejemplo, no me resulta decir que ellos también fabrican como promedio 50 monitores y no tenemos esa misma distribución o esa concentración dentro de la media, ¿ya? Precisamente por la dispersión, ¿cierto? Y por el valor del rango, pues que es alto, es 20 en comparación con 4 que tenemos acá nosotros. Entonces, ahí también nosotros podemos ver la diferencia, ¿sí? La podemos ver ahí, ¿ya? Esta es otra medida, la desviación media, ¿sí? La desviación media. Entonces, la parte del rango, pues será la medida más básica, ¿cierto? Pero pues como pudimos darnos cuenta en este ejemplo, de pronto nos sirve justamente para analizar ese tipo de datos en cuanto a la dispersión como tal, pero de pronto pues también nos resulta, dependiendo de los datos, pues alguna medida significativa, ¿cierto? Y para ello existen también medidas como la desviación media, que precisamente me ayuda también a eso, ¿ya? Además, el rango que tiene de pero, solo trabaja con dos datos, el valor mayor y el valor menor, no trabaja con más, ¿sí? Es decir, de cierta forma, olvida todos los datos que pueden estar tan bien concentrados dentro del mayor y del menor, que son los que trabaja el rango. Entonces, sería otro pero de esa medida, ¿ya? De pronto ahora me sirve rápido para saber la parte de la dispersión, pero no sería de pronto una medida tan significativa. Y es ahí pues donde entran también medidas como la desviación media, que es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Y es lo que mencionamos en la primera parte. Un problema que presenta el rango es que se limita a trabajar únicamente con dos valores, el valor máximo y el valor mínimo, ¿cierto? No toma en cuenta todo el rango de datos que hay entre esos dos números, ¿ya? La desviación media sí, sí trabaja con todo el conjunto de datos, ¿cierto? Mide la cantidad Profe, media respecto a, ver, preguntas, dígame. no, ¿qué si tomo lista? Sí los registro, ¿sí? Ah, ya, profe, muchas gracias. Ajá. Es Esa lo era también mi pregunta, ¿no? Sí. Disculpa, profesora, que lo moleste. No, no, sí está. Es Ah, lo ya. que, eso es lo que me comentaban las compañeras. Es que creo que en estos días donde ustedes se conectan de esta forma, no, no les exigen, o sea, es voluntario. O sea, para estos días de los sábados donde se conectan online. Entonces, Muchas gracias, Ya, claro, profe, por gracias, sí. ayudarnos, por darnos justamente, clase y preocuparse por nosotros. y eso justamente yo, estos días pues en especial les anoto a todos la asistencia. Ya los lunes si es obligatorio, pues ya ahí sí los voy registrando a los que están. ¿Ya? Pero creo que ya vemos más, iniciamos como 4 ya estamos, ¿cuántos estamos? 10, ya estamos más. Ya. A ver, continuemos entonces en esta parte. Entonces, diferencia entre uno y otro. El rango me toma solo dos datos, mayor, menor, ¿cierto? Obvia o no toma en cuenta los datos que están en medio de los dos. La desviación media sí lo hace, ¿sí? Sí lo hace, sí trabaja con todo ese conjunto de datos, ¿ya? Y les he puesto también ahí en un cuadrito el concepto de esta medida, la desviación media. Media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Entonces, vamos viendo la fórmula y analizándola un poquito, ¿ya? ¿Cómo la represento la desviación media? DM, desviación media. ¿Es igual a qué? A la sumatoria. Estas dos líneas es el valor absoluto. Ahora aquí, pregunta para ustedes.
¿Manejan el concepto de valor absoluto? ¿Sí o no? No recuerdo. ¿No recuerdan? No. A ver, pongámosle con un número facilito. El valor absoluto es tomar siempre o hacerlo siempre positivos a todos los números. Por ejemplo, yo tengo el -3, ¿cierto? Si es que el -3 lo encierro en esas dos barras, ¿cierto? En esas dos barras que indica el valor absoluto, Ah, ya, 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 lo ya, ya. hago positivo. O sea, el valor absoluto es tener solo el 3 positivo. Con este ejemplo específico. Entonces, si de pronto en los cálculos a mí me sale esa resta, entre el dato y la media me sale -1, -2, -3, -4, al tomar el valor absoluto, los transformo a positivos. ¿Sí? Es eso. Entonces, transformar prácticamente o hacer positivos los números que estén dentro de las barras como tal. Eso es el valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto, tomar solo la parte positiva o hacerlos positivos a los números, ¿ya? Ya lo vamos a ir viendo con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, es la sumatoria de los valores absolutos entre los datos, que viene a ser X, es decir, cada observación que nosotros tenemos, y esta X y la línea, recuerden que es la media aritmética de los datos. Ya hemos visto cómo calcular la media, ya sabemos cómo hacer, ¿cierto? Dividido, me dice la fórmula, dividido para n. ¿N qué significa? Es el número de observaciones en la muestra, ¿sí? Lo tenemos aquí, las dos líneas, entonces indican el valor absoluto, ¿ya? Vamos a irlo haciendo con ustedes con un ejemplo, ¿sí? Ahí tengan la fórmula a la mano y vamos a irlo haciendo con ustedes, ¿ya? Vamos a ver entonces un ejemplo. Ya, aquí estamos. Vamos a calcular la desviación media de estos datos que tenemos aquí. De 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7 y 5. ¿Ya? De estos datos vamos a calcular la desviación media. ¿Sí? Entonces, en la fórmula, para poder yo aplicar la fórmula, ¿qué necesito conocer? ¿Qué necesito conocer aquí, chicos? Para poder La aplicar media. la media, correcto, súper bien. La media, necesito conocer la media. ¿Por qué? Porque esta X representan las observaciones. Las observaciones ya me da el enunciado. El enunciado siempre me va a dar ese conjunto de observaciones. Entonces, X ya conozco yo, ya la conozco. ¿Ya? N también lo conozco. Cuento cuántos valores me están dando, ¿cierto? Y ya conozco el valor de N también. Para aplicar esta fórmula, entonces, ¿qué es lo que no conozco? Este valor de aquí, la media. Entonces, cuando ustedes van a calcular la desviación media, debo empezar calculando ¿qué cosa? La media aritmética. ¿Ya? Y es lo que les he puesto aquí en esta parte. Primero se empieza calculando la media. ¿Ya? No confundirse aquí con las sumatorias, es únicamente sumar. Ustedes lo van a ir haciendo también y vamos a ir comprobando con ustedes. ¿Ya? Lo que está acá abajo. Para calcular la media, sumar todos los datos y dividir para el número de observación. 3 más 5 más 8 más 6 más 2 más 4 más 7 y más 5. Y como son 8 datos, divido para 8. 40 para 8, 5. Y obtengo mi media. ¿Sí o no? Es la primera medida de ubicación que veíamos con usted. ¿Ya? Preguntas. Tal vez hasta ahí, chicos. No se confundan con este que ven aquí, ¿ya? Sí, Esto es, profe, deje anotar el ejemplo para como vamos haciendo ahí, vamos aprendiendo un poquito más. ya, listo. La fórmula también, esa sí la anotaron la fórmula. No, profesora, retroceda la diapositiva, por Ahí favor. es, ahí anoten la fórmula, entonces con la fórmula vamos trabajando.
¿Ya? ¿Ya estamos con la fórmula para avanzar al ejemplo? Un ratito. Ya. Y se me confirma. Ya, ya. ¿Ya? Listo. Vamos acá entonces. ¿Ya? Primero, entonces para calcular la desviación media, debo empezar calculando la media. ¿Ya? Ya sabemos todos cómo calcular eso, es esto, ¿cierto? Sumo todos los datos dividido para el número de observaciones. Son 8 los datos que tengo aquí, entonces 40 para 8, 5. Es el valor de mi media. ¿Sí? 5. ¿Ya? Una vez que obtengo esto, sí, ya puedo ir calculando yo esta parte, ¿cierto? Lo que ven acá en la tablita, para que no se me pierdan, ¿ya? X sub y son las observaciones que nosotros tenemos, ¿sí ven? 3, 5, 8, todas las observaciones, pero aquí en una tablita para ir calculando como que por partes, ¿ya? No quiere decir que ustedes sí o sí tengan que construir una tabla, aquí ya depende de ustedes, ¿sí? Ya depende de ustedes cómo lo van haciendo, ¿ya? Entonces aquí si sumo todo llego a los 40, entonces 40 que tengo aquí es la sumatoria, ¿ya? Ahora, para la parte de la segunda columna. En la segunda columna, según este ejemplo, lo que se hace aquí es solo hacer lo que me dice a mí la fórmula. Sin aplicarle el valor absoluto, hacer esto. Cada una de las muestras menos la media. ¿Sí? En la segunda columna, aquí, tengo eso. Cada uno de los valores menos la media. ¿Ya? Sabemos entonces que la media es 5. Entonces, a cada uno de estos valores le voy a ir restando 5. Empezamos con el primero, ¿ya? Tengo 3, menos 5, menos 2. ¿Ya? 5, menos 5, 0. Lo tengo aquí. 8, menos 5, 3. 6 menos 5, 1. 2, menos 5, menos 3. 4 menos 5, menos 1. 7 menos 5, 2. Y 5 menos 5, 0. ¿Ya? Entonces, es ir restando cada uno de los valores su media. Y es lo que tenemos aquí en la segunda columna, ¿ya? Para que no se me pierdan, ¿sí? Aquí tenemos eso. Eso, por ejemplo, no está. Entonces, eso si es que ustedes lo están anotando, váyanlo ahí escribiendo. Profe, donde dice 8 menos 3 es 5, no 3. No, pero aquí es 8 menos 5. Es que es todo esto restado con su media. Ay, ay, entiendo. Ajá, con la media. Entonces, el 5 es fijo, es constante. 3 menos 5, 5 menos 5, 8 menos 5, 6 menos 5, 2 menos 5. Cada uno de estos valores con el 5, con la media que calculamos. ¿Ya? Nos va dando estos datos. ¿Sí? Y hasta aquí todavía no aplicamos el valor absoluto, solo estamos haciendo lo que está dentro del valor absoluto, la resta. ¿Ya? La resta. Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. Usted dice que no es necesario hacer la tabla, pero necesariamente tendría que sacar todos estos datos antes de hacer el valor absoluto. Es que puede ponerlo directo. Por ejemplo, usted, Ronald, sabe qué es la diferencia entre esto y esto, ¿cierto? 3 menos 5 menos 2. Ah, Saco el valor absoluto y lo coloco el 2 directamente. Y voy sumando. ya, es que esa Ajá. parte no la entendía bien.
No, Ah, sí, puedo hacerlo directo. No sé quiero, estamos haciendo por partes. Por eso les digo, ya depende mucho de ustedes. Yo quiero armar mi tablita, no hay ningún problema. Yo la armo y voy sacando, ¿cierto? Pero pueden hacerlo ya directo, es lo que les comentaba. 3 menos 5 menos 2, valor absoluto 2. Anoto 2 y sumo. Puedo hacerlo incluso de esta forma, así como estamos haciendo la media, ya puedo poner aquí el 2, por ejemplo, ¿cierto? Hago lo otro, 5 menos 5, 0, valor absoluto 0, entonces pongo aquí más 0, ¿cierto? Y me quedaría representado como lo tengo aquí en la media, así los valores. Divido y ya saco la desviación media, ¿ya? Podría hacerlo también de esa forma. listo, Inge, gracias. Ahí sí ya me ¿Ya? queda más claro. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces estamos con la primera parte y la segunda. Vamos a sacar el valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto, como les mencionaba hace un momento, es dejar positivo prácticamente todos los valores, ¿cierto? Entonces, este menos 2, si pasa por el valor absoluto, se hace 2 positivo, ¿cierto? Obviamente los positivos no cambian, o sea, se mantienen. El valor absoluto de 0, pues es 0, el de 3 es 3, el de 1 es 1. Aquí cambia, aquí tenemos otro negativo. Menos 3, el valor absoluto es 3. Es solo coger sin el signo como tal. Entonces, 3 me quedaría aquí, ¿cierto? Aquí también tengo un negativo. Valor absoluto sería 1 positivo ya, ¿cierto? Y el 2 se mantiene y el 0 también se mantiene. ¿Ya? Entonces, una vez que he hecho esto, ¿qué es? Me dice la fórmula es el sigma, la sumatoria de todo eso. Entonces, aquí lo que me faltaría es sumar todos estos datos. Sumar 2 más 0 más 3 más 1 más 3 más 1 más 2 y más 0. ¿Cierto? Si sumo todo esto me sale 12 y es el 12 que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Para que no se me pierdan también en lo que está aquí escrito. Es este 12. ¿Sí? Y la fórmula me dice que una vez que tengo la sumatoria, yo divido para n que es el número de observaciones. Como tengo 8 observaciones, 12 para 8. 1.5. ¿Sí? 1.5. Esa sería mi desviación media. Preguntas, chicos, de esta parte. ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Al final solo se reemplaza, ¿no? ¿En qué En la parte? fórmula de DM. Ajá, aquí al final es solo hacer la sumatoria, o sea, es sumar todo, ya que una vez que hemos calculado hasta el valor absoluto, es sumar. Sumar y dividir para el número de observaciones. Y dividir para el número de observaciones, nada más. Arge, Arge, pásame mi mochila. Ahí tengo mi desodorante. Por ahí hay micrófonos, chicos, Ya, no sé. ya te lo paso, Argenis, ya te lo paso. Visa, nota. Ese Kevin en todo está en mito. Por ahí está un micrófono y estamos escuchando lo que no debemos. Tú tranquila que ya te voy a hacer tu sticker, tranquila. ¿Ya? Listo, chicos, preguntas de esta parte. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Es solo ir calculando. La media ya sabemos todos, ahí no hay dónde perdernos, ¿ya? Lo nuevo aquí es el valor absoluto, pero entonces aquí facilísimo. Si yo tengo negativo, le saco el valor absoluto y ya se me hace positivo. Nada más, ¿ya? No hay dónde perderse también ahí. Y al final sumo todo y divido para el número de observaciones y tengo mi desviación media. ¿Sí? Y entonces ahí podemos aplicar el concepto. Entonces, la desviación media es esa media aritmética. ¿De qué? De los valores absolutos, ¿cierto? En relación también a la parte de la media aritmética. ¿Ya? Y lo aplicamos también aquí. Preguntas, chicos. ¿No? Pasamos entonces.
Ah, ya, aquí les iba a pedir también eso. Los pesos de los contenedores enviados a Irlanda son, ahí tenemos el cuadrito, estos están en miles de libras, ¿ya? ¿Cuál es el rango de los pesos? ¿Cuál será el rango de esos datos? ¿El rango qué era? Entre el valor máximo La y el- mitad del número. El No, rango, el Es rango el del dato valor máximo con el Oye, valor el valor mínimo. mínimo. menos, exactamente, el valor máximo menos el 22. valor mínimo. ¿Ya? ¿Cuál es el 22. valor máximo de esos? 22, 22, 22, 22, 22, 22. Ya, 22 me dice Kevin que es el rango. ¿Cuál es el valor máximo? 112. 112, ¿cierto? 112 menos el valor mínimo, ¿cuál es? 90. 90. Entonces, exactamente. Entonces aquí sería restarle 112 menos 90. ¿Cuánto me queda? 20. 22, ¿cierto? 22. Entonces, Harta matemática de tienda, profesor. respondiendo aquí literal A, ¿cuál es el rango de los pesos? 22, ¿ya? Literal A. B, calcule el peso medio aritmético, es decir, la media, ¿ya? ¿Cuál sería la media de estos datos? ¿Cómo calculamos la media? Sumando todo y dividido para 8, porque son 8 o 7. 2, 8, sí. 8. 8, exactamente. Sumo todo, cada uno de los valores, es decir, 95 más 103. Creo más que es 105. 627, lo sumé con la mente, no sé si está bien. Pero ya lo hizo la división también, para 8. 103 me sale. No, 100. déjame ver, 600. 103. A ver, vamos insertando aquí las respuestas que me están dando, ¿ya? A ver, literal A me quedaba 22, ¿cierto? Literal B, 100, ¿cuánto me dijeron? 103. 103 o 113. 103. Ah, ya, 103. perfecto, ya ahí estamos bien. La desviación media, ¿cuánto será entonces? Ya sabemos la media del punto B, entonces la tomamos, sacamos valores absolutos, sumamos y dividimos luego, ¿ya? A ver, háganlo ustedes solitos y me dicen cuánto les queda. Pues aquí ya pueden valerse ustedes de la tablita, o si quieren lo van anotando todo, así como ver. calculábamos la media también. Los que están en el recuadro blanquito son los valores. Estos, los que están aquí. El 95, 103, 105, 110, 104, 105, 112 y 90. Esos son los datos. Ya, entonces la desviación media vendría a ser igual. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Sí? El primer dato entonces sería 95 menos 103, ¿cierto? Entonces es restar, recuerden, para seguir el mismo proceso que seguimos en el ejemplo anterior. 95 menos 103 me sale menos 8, pero si yo a eso le saco el valor absoluto sería solo 8 positivo, ¿ya? Vamos haciéndolo así, más 103 menos 103 me quedaría 0. ¿Cierto? Y el valor absoluto sigue siendo 0. Más 105 menos 103, 2. Valor absoluto, 2, ¿cierto? Más 110 menos 103 me quedaría 7, ¿cierto? 104 menos 103, 1, ¿ya? Más 105 menos 103 me quedaría 2, más 112 menos 103 me quedaría 9. 9. Exactamente. Y más 90 menos 103 es 13.
Menos 13, pero como es 13. valor absoluto, 13 positivo, 13. ¿cierto? ¿Y divido para cuánto? 8, 8. ¿ya? ¿Y cuánto me quedaría entonces? ¿Me ayudan con eso? Por favor. 5.25. 5.25, ¿ya? Ahí estamos. Sí, vamos dejando entonces ahí las respuestas también. Eso, para que nos vayan comparando también después. ¿Sí ven? Entonces ya con el ejemplo aquí se hizo más fácil. Entender un poquito cómo funciona toda la ecuación, el proceso que debemos seguir y luego ya es fácil. ¿Sí? Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. A eso no lo redondeamos, ¿no es cierto, Licen? No, lo vamos a dejar ahí, tal y como nos sale. ¿Ya? ¿Sí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya. Veamos la parte de la varianza y con eso continuaríamos el día lunes. Ya, como si tenemos un poquito más de tiempo, ya acabaríamos también esta parte. ¿Ya? Vamos entonces a revisar el concepto de varianza, que es otra medida de dispersión, ¿cierto? Entonces hasta ahora hemos visto el rango, que es fácil de calcular, la desviación media, que ya lo hicimos aquí con ustedes, estamos súper bien también, y vamos a la parte de la varianza, ¿ya? La varianza, ¿cómo se define? Media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, ¿sí? Elevadas al cuadrado, ¿ya? Aquí hay un pequeño concepto, digámoslo así también, o diferencia o característica de esta parte. La varianza y la desviación estándar también se fundamentan en las desviaciones de la media, ¿sí? Hay que aquí tener en cuenta también los conceptos que se nos van apareciendo. Desviación estándar es una cosa, desviación media es otra, ¿sí? Sin embargo, en lugar de trabajar con el valor absoluto de las desviaciones, ¿qué es lo que hace la varianza? La varianza y la desviación estándar lo hacen con el cuadrado de las desviaciones. Entonces, ahí está la diferencia. En la desviación media, nosotros vamos a trabajar con valores absolutos, como lo hemos hecho en los ejemplos que estuvimos viendo, ¿ya? En la varianza y en la desviación estándar, vamos a trabajar con cuadrados ya de las desviaciones, con los cuadrados, ¿sí? Vamos a ver entonces la fórmula, ¿ya? Tenemos entonces la varianza de la población y aquí miren, asoman los cuadrados, ¿sí ven? Hagámoslo un poquito más grande. Eso. La varianza de la población entonces, yo lo represento con la letra griega sigma, letra minúscula, ¿cierto? Es esta de aquí. Al cuadrado. Es igual a ¿qué? A la sumatoria de los valores, ¿cierto? De las observaciones, menos la media aritmética. Como estamos diciendo varianza de la población, sería entonces media aritmética de la población, ¿cierto? Y esto pues son cuadrados, o sea, lo elevo al cuadrado y divido para n. N que es el número de observaciones de la muestra, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Ya me asoman mis cuadrados y yo ya no trabajo con un valor absoluto, trabajo con los cuadrados en cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, dentro del cuadrado seguimos teniendo lo que teníamos en la desviación media, una diferencia entre las observaciones y la media, ¿ya? Diferencia aquí en la varianza es que nosotros ya no vamos a trabajar con el valor absoluto, sino con los cuadrados directamente. Entonces, esa diferencia yo ya no le saco el valor absoluto, lo elevo al cuadrado. Es la única diferencia, ¿sí? Todo lo demás ya lo hemos trabajado aquí con ustedes, ¿sí? Esta letra al inicio, como se lee, aquí está el concepto también. Es la varianza de la población, letra minúscula griega sigma, y se lee sigma al cuadrado.
¿ya? Sigma al cuadrado, ¿sí? Todos los demás datos pues ya los conocemos también con ustedes, ¿ya? ¿Cuál es el proceso entonces para calcular la varianza? Aquí les he puesto también un cuadrito, paso a paso. Punto 1, comenzar por determinar la media, tal y como lo hicimos para la desviación media. Empezar calculando la media. Luego, calculando la diferencia entre la observación y la media, ¿cierto? Entonces, hacemos la diferencia y vamos elevando al cuadrado, ¿ya? Luego de ello, sumar todas las diferencias que están elevadas al cuadrado y al final dividirla para el número de observaciones de la población. ¿Sí? Profe, ¿cómo era sacar la varianza? ¿La varianza? La varianza es esta. Esa es la fórmula. Ahí ya. ¿Sí? Entonces tenemos varianza al cuadrado es igual a la sumatoria de las observaciones menos la media. Como estamos hablando de la varianza de la población, ponemos aquí, ¿cierto? Esto de aquí que representa la media de la población, ¿ya? Entonces, aquí, en vez de sacar valores absolutos, lo que hacemos es elevar al cuadrado. Nada más, ¿ya? Nada más. El proceso en sí es el mismo. Calculo media, calculo diferencias, elevo al cuadrado, sumo y divido para el valor de n. ¿Ya? Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. Vayan anotando las fórmulas, ¿sí? Me parece que también les puse aquí la varianza de la muestra. Sí, la varianza de la muestra muestrial. Hay también diferencia. Hay también diferencia. Sí, quería saber si están ahí las dos. A ver, esa es la fórmula. Ahí estamos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Perfecto. Estamos hasta aquí entonces. ¿Sí? Con esto pues ya vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo sí es un poquito más largo. ¿Ya? Por eso ya lo vamos a analizar con ustedes el día lunes. ¿Sí? Entonces trabajaríamos con esto y prácticamente estaríamos culminando ya esta parte para ir ya a la parte de las probabilidades. Porque aquí es ver la varianza, la desviación estándar también, y con eso pues ya estamos culminando también esto, ¿ya? Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. Última parte. ¿Qué parte? Profe, ¿que ese símbolo es una O o qué es el de la varianza? Es el signo, es como una O más o menos, pero póngale ahí letra griega. Pónganle en el inter mejor para que le puedan ver si de pronto no le hallan aquí. Pongan letra minúscula griega sigma. Les va a salir, es como una especie de una O más o menos. ¿Ya? Entonces, continuamos el día lunes, chicos, revisando el ejemplo para esta parte y avanzando también con las otras medidas para ir culminando también esto. ¿Ya? Quedaríamos entonces hasta ahí, chicos, porque ya es hora del receso que tienen justamente ahora. Nos espera todavía en las últimas horas ya de clase. Listo, chicos, entonces, nos vemos de aquí el día lunes. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana, ¿ya?
Ya, Gracias, pues. licenciada. Gracias, Cuídese. Dios bendiga, profesora. Chao, Ya, cuídense. igualmente, Sí, chicos, fin de cuídense. semana. Dios me la bendiga.